Ya estamos con nuestro profesor Cordero. ¿Cómo está, profesor? ¿Hoy día desfiló? Tocaba el desfile hoy día, está un poquito largo el desfile. Se pensaba que eran pocos los colegios que iban a desfilar, pero fueron bastantes. ¿Sí? Sí. ¿Estuvo bonito? Sí, ha estado... ¿Lo pasó bien? Siempre se pasa bien en un desfile. Profesor, me informan que se acaba de... No sé cómo decirlo, no, está mal dicho. Comenzó el sorteo para los Juegos de la Copa Sudamericana que se va a realizar en agosto, me dice Cristian Delgado, y que a Deportes Iquique le tocó con Universitario de Sucre de Bolivia. El primer partido sería de visita y se termina de local. O sea, la primera vez Deportes Iquique va a jugar a Sucre y luego Universitario de Sucre viene a jugar a Iquique. Y esto va a comenzar en el marco de la Copa Sudamericana en agosto. Sí, venía escuchando en la radio la programación de los equipos. El otro equipo chileno que es Cobresal estaría jugando, si no me equivoco, con un equipo paraguayo. Ya, bueno, hay iquiqueños también jugando por Cobresal, el entrenador además que es Cantillana, entonces hay que esperar que los equipos representativos chilenos, más aún donde hay iquiqueños, les vaya bien. Ojalá. Les vaya bien. Y eso hace bien para el fútbol chileno y en especial para el fútbol local, ya que ha tenido, por lo menos en las últimas 2 temporadas, una buena representación a través de los Dragones Celestes. Bienvenido. Profesor, también me decía Mabel que hoy día se estaba conmemorando el tema del combate en Punta Gruesa. Sí, está la ceremonia en Punta Gruesa también paralelo con... Por eso habían cambiado los días de desfile escolar, ya. Lo habían hecho los días 19, o sea, ya. Se había adelantado siempre en un día o 2 días, si es que el día caía en día feriado o día sábado. Ya. Por lo tanto, entonces, como decían que el desfile se hacía o no se hacía, y se pidió que por favor fuera el día 20. Y eso ha conllevado que hay pocas autoridades presenciando el desfile escolar porque la gran mayoría está en esta ceremonia que tiene relación precisamente con lo que se recuerda, lo que se conmemora hoy día. No hablemos de celebración, es conmemoración. Se ha puesto harto de moda hacer esa diferencia, ¿no? Sí, no, es que hay que hacerla. Igual que antiguamente, si tú buscas en los diarios ya de los años 50, 60, se hablaba de las fiestas mayas. En vez de las glorias navales se hablaba de las fiestas mayas, entonces eso es ilógico porque era en mayo, pero las fiestas mayas estamos hablando de los mayas, ya de los originarios de Centroamérica, ya entonces después los fueron cambiando, se fueron dando cuenta de que no eran fiestas mayas, era como decir fiestas mapuche o fiestas aymaras, ya entonces glorias navales, ya y se empezó a ver el mes del mar, ya y un montón de actividades relacionadas con las fiestas mayas. Las fiestas del mar, las fiestas del mes de mayo. Pero les gusta a la gente ir como cambiando términos. Bueno, el lenguaje es un ser vivo que evoluciona, pero claro, muchas veces se van cambiando términos, fechas para ir acomodando. Fíjate que con relación al mismo desfile de hoy día, menos gente que las otras fechas. Yo me lo imagino. La otra fecha. ¿Te costaba a ti colocarte en un lugar para tener una buena visión del desfile? Pero ahora estaba bastante despejado Profesor, los lugares en todo caso, y esto lo ceremonia. digo de manera bastante personal, ¿cuál es el motivo de un desfile? ¿Qué se ve en un desfile tan bonito y que todos quieren estar en eso? ¿Cuál es el chiste del desfile? Bueno, sí. Ver gente caminando. Por tradición se ha hecho esto. Bueno, el desfile fue propio de las instituciones armadas. Claro. ¿Ya? De las instituciones armadas. Pero como espectáculo no es tan bonito. Claro, pero entonces como después ya pasó a ser un homenaje, entonces la ciudadanía también quería hacer homenajes. ¿Ya? Y eso fue llevando a que cada vez este desfile, que podría haber sido muy informal, pasó a ser bastante formal, ¿ya? Escuadrones formados, llevando el paso, a un compás de la música, ya de una marcha, en fin, se fue ordenando de esa manera
el desfile. Por lo tanto, después vinieron en Iquique las brigadas premilitares, que en otras partes no hay. Previo a eso existían los scouts. Los scouts también tenían, ya se hacían acompañar por lo menos por caja de hipitos, ¿ya? Y eso se fue conformando entonces después la famosa banda. Cuando no tuvieron la posibilidad de hacer una banda instrumental, era más fácil hacer una banda de guerra, ¿ya? Porque es más caja. Ya algunos tocan pito, pero ya no tocan diferentes instrumentos como lo dice la palabra, ¿no es cierto? Una banda instrumental, donde hay trombón, hay de vara, hay tuba, ya hay clarines, hay cornetas, en fin, ¿no es cierto? Hasta alguno tiene hasta lira. Entonces ya requiere más conocimiento de música. En cambio las bandas de guerra es un poquito más fácil, ya el unísono del sonido y es muy limitado también lo que pueden tocar. Ajá. Profesor, vamos a ver las fotografías. Bueno, no pensaba todavía partir por esta, pero ya que ya la pusieron. Eso para decir que, bueno, hoy día vamos a hablar de lo relacionado con el combate naval, pero no vamos a hablar de lo que siempre se habla, del humo al norte, que esto ya, que saltó Prat, en fin, ¿no es cierto? Vamos a ver las consecuencias o lo que ha quedado acá que nos permiten recordar que acá hubo ese evento, como fue el combate naval de Iquique o el combate de Punta Gruesa, ¿ya? Y quedaron acá personas sepultadas, personas que quedaron heridas, ¿ya? Y ahí en la foto podemos ver sus nombres, ¿no es cierto? Y ellos están sepultados acá en Iquique. Y es por eso que el día 20 en la noche se hace una ceremonia en el lugar donde está este epitafio, ¿ya? Para conmemorar que aquí también tenemos a esos 5 más 2 que fueron sepultados después, que vivieron en Iquique, murieron en Iquique, como es Concha y Volados, los grumetes. Ya. Y Concha estuvo mucho tiempo sepultado en el cementerio 2, ya por ahí va a venir una foto más adelante, si es que alcanzamos a ver. Y ahí está. Héroe que combatió por la patria junto a Prat se encuentra en el abandonado cementerio de Iquique. Cementerio número 2, el cementerio que estaba en la bajada de la Jorge Nostroza. ¿Ya? Bueno, él murió en 1911. ¿Ya? Lo que podemos decir que Concha, claro, si tú sacas cuenta, en el día del combate él tenía 13 años. Eran muy jovencitos. 79. El 79 él tenía 13 años. 89, 99, 1909. Murió 32 años después, o sea, claro, tenía 45. Más o menos cercano a los 40 y tantos, casi 48 años por ahí. ¿Y él se quedó a vivir acá en Iquique? Volvieron, mira, ellos después que fueron tomados prisioneros, ya regresaron ellos se fueron hasta Valparaíso y de allá se volvieron a embarcar. ¿Ya? Como monos porfiados, se volvieron a embarcar y ellos participaron después, ya no embarcados prácticamente, porque se desembarcaron a apoyar al ejército y se metieron ya a combatir en Miraflores, en Chorrillos, en Miraflores, ya los dos, pues, Volados y Concha. Y bueno, y después regresaron a Iquique y se quedaron viviendo en Iquique. Oiga, pero el combate de Miraflores, donde fue, ahí en Lima, es un parque precioso, pero precioso, iluminado desde el suelo hacia arriba, cada luz representa un alma, es algo realmente hermoso. Y aquí, como siempre, tenemos nada para recordar nada, todo a medias, todo feo. Y allá en Perú aquí tienen un parque hermosísimo recordando esa batalla de Acá tenemos el lugar, es precisamente en el mar, por lo tanto la boya está simbolizando eso que tú dices, ¿no? De recordar el lugar y el momento en que se hunde el Esmeralda. Bueno, yo quería partir prácticamente con esta imagen. Esta imagen representa a Arturo Prat cuando se presentó en la aduana a informar del bloqueo y la declaratoria de guerra que Chile le hacía al Perú. Ajá. Esta es una escena que se tiene que haber vivido el 5 de abril de 1879. Prat entonces entrega esa carta y la carta decía que el puerto quedaba bloqueado y la declaración de guerra, por lo tanto no podían hacer un sinnúmero de cosas, entre ellas que las resacadoras de agua no funcionasen, ¿ya? Porque habían en la orilla, sacaban el agua de mar y la transformaban en agua potable, ya, porque esa era una manera de bloquear, y la otra que el ferrocarril tampoco tuviera movimientos.
¿ya? Para eso él va a desembarcar en el muelle que existía afuera de la aduana, en el muelle La Friends, ¿ya? Y él tiene que volver un par de días después porque esa orden de que no funcionaran las locomotoras y las resacadoras de agua no se cumplió. Entonces fue nuevamente a informar que si no paralizaban, la ciudad iba a ser bombardeada. Y ahí recién dejaron de funcionar ya ambos. Mira, acá tenemos, la gente no sabe, ¿ya? Que los dos que están de pie son los hermanos de Arturo Prat. ¿Ya? Pero ellos no fueron marinos, ellos fueron militares. Rodolfo y Ricardo Prat Chacón. Exactamente. ¿Ya? Entonces, eso para que vean que la familia tenía esa inquietud de servir a la patria, y a pesar de que ellos sabían que su hermano había muerto en combate, ellos se enrolan para seguir combatiendo. ¿Ya? Entonces, imagínate la madre de ellos cómo sufría, perdió uno y los otros dos están combatiendo, no sabía, ¿regresarán algún día? Claro. Bueno, y eso es lo que hay que valorizar. Ahora, ahí está el muelle La Friends, ¿ya? En ese muelle Prat, ¿ya? Desembarca en el muelle y va hacia la aduana a informar entonces de lo que estábamos diciendo. 2 veces Prat estuvo vivo en ese muelle, porque la tercera vez fue en calidad de cadáver. ¿Ya? Entonces, eso fue es lo la que primera vez que vino a decir que se declaraba la guerra, y la segunda decir que no están obedeciendo las órdenes que se les dijo. Exactamente. ¿Ya? Entonces la ciudad tiene que paralizarse, a ser bombardeada si es que... ¿Ya? Entonces, eso fue previo, obviamente, al combate naval, porque estamos hablando del 5 de abril y hasta el 21 de mayo prácticamente hubo más de 40 y tantos días, 48, 50 días. Bueno, una vez declarada la guerra, en Iquique vivían aproximadamente 9.000 personas, de las cuales 6.000 eran chilenos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se produce? Se produce la expulsión de los chilenos, ¿ya? Porque está esta ciudad bloqueada en tiempo de guerra, y entonces ahí estamos viendo cómo los chilenos, ¿no es cierto?, con sus cositas ahí, ya están esperando alguna embarcación que los saque, ¿no es cierto?, y los regrese a su lugar de donde han provenido. ¿Ya? Entonces, esa es la imagen que está mostrando este grabado, ya que es la expulsión de los chilenos en el previo al combate naval. Imagínense qué irónico, la expulsión de los chilenos desde Iquique. Claro, en puerto peruano. Claro, puerto peruano. ¿Se imagina que ahora fuera al revés? Bueno, no se va a dar por la forma de ser en el fondo del chileno. Bueno, esta es una imagen anterior, obviamente, de la Esmeralda, están a bordo de la Esmeralda, ¿cierto? Para mostrar entonces cómo era la Esmeralda, y si tú alcanzas a ver, en primer plano hay unos fierros doblados, torcidos. Sí, Esa fue rescatada de la Esmeralda y está en el museo local. Sí, lo he visto. Ya, está en el museo local. Eso para que haya una referencia de cosas que tiene el museo que corresponde realmente a la Esmeralda. Eso se le ponía un toldo, ¿ya? Cuando llovía o cuando el mar, ¿no es cierto?, pegaba, para que no inundara los pisos, claro, ¿ya?, que estaban debajo de cubierta. Bueno, parece que no funcionó el orden que traía de la foto. Bueno, aquí está ya el combate declarado, ¿no es cierto? Esta imagen está reflejando ya cómo la Esmeralda se fue alejando poquito a poquito de Iquique, porque en el Cerro de la Cruz, ¿ya?, camino a la Sofri, donde está el puente ese de la Sofri, ese es el Cerro de la Cruz para que la gente se ubique, se ubicó esta batería, esta artillería, ¿no es cierto?, porque la Esmeralda venía muy a la orilla, ¿ya?, para evitar de que el Huáscar bombardeara a la Esmeralda y, ¿no es cierto?, también provocara daños en la ciudad. ¿Ya? Entonces, para evitar de que la Esmeralda siguiera pegada prácticamente a la costa, fueron estas baterías, ¿no es cierto?, y esta artillería a dejar que la Esmeralda estuviese entre dos fuegos. Y eso llevó que la Esmeralda empezara a alejarse de la ciudad y fuera prácticamente allá al sector del Peñón de las Dos Hermanas, ¿ya?, donde da la vuelta prácticamente como devolviéndose aquí, y ahí entonces se va a producir ya el último de los espolonazos y el hundimiento de la Esmeralda. ¿Ya? Ahí ya vemos que en esta imagen se ve la Esmeralda ya ingresando por la proa,
cierto? Y se va a hundir prácticamente de nariz, para que la gente lo entienda, y lo último que va a quedar a ras de agua es esa bandera que iba en la popa. Pero sabe que este cuadro que estamos viendo en este momento, por ejemplo, cuando yo era un niño en el colegio, me parecía trágico. Me parecía que me hacía vivir ese momento, tal vez, me hacía sentir cómo habrá sido para los marinos en ese momento estar en esa situación, y me parecía que era una tragedia horrible la que estaba pasando. Bueno, siempre es lleno de llamas, de dolor y de no sé qué cosa. Pero al mismo tiempo, profesor, disculpe, me parecía siempre que la parte chilena era perdedora. Sí, súper glorioso, súper heroico que Prat haya seguido hasta el final y todo, pero era perder. Era perder en el fondo, y no le veía ningún chiste que dijeran ¡qué orgullo! No sé. Bueno, eso lo vamos a entender ahora después de algunas explicaciones. Ya. Bueno, debemos decir que eran 206 más o menos los tripulantes de la Esmeralda, de los cuales se salvaron 58. Ya. Por lo tanto, son 140 y tantitos los que van a morir ya a bordo de la Esmeralda. De ellos eran 34 niños prácticamente, menores de 16 años. Imagínense. ¿Ya? ¿Por qué había pasado eso? Que cuando se fue la flota chilena a atacar al Callao, ¿ya? Que no fue tal el ataque porque no encontraron los barcos peruanos, desembarcaron los niños que estaban en las otras naves y los dejaron prácticamente en la Esmeralda como una guardería, la Esmeralda y la Covadonga. Por lo tanto, entonces, algunos no quedaron registrados en la bitácora de la Esmeralda y después van a aparecer. Por eso siempre se habló de 198, pero después aparecieron 8 más. ¿Ya? Bueno. 206. 206 es el número exacto de gente que había a bordo de la Esmeralda. ¿Ya? Bueno, esta imagen es un cuadro que se hizo para explicar, ¿ya?, cuando desembarcaron desde el Huáscar el cuerpo de Prat en lo que fue el muelle Lafren, que lo mostramos en la vista anterior, ¿ya? Y de ahí, entonces, ese cadáver va a ser colocado en un carrito de ferrocarril. Ahí está la segunda parte, el muelle mirando hacia el otro lado. Fíjate de dónde va a dar el muelle, a la esquina de la aduana, ¿ya? Y al lado de donde están las dos personas se ve un carro, ¿te das cuenta? Y ahí al fondo se ve un carro cargado con saco. En uno de esos carros pusieron los dos cadáveres, los de Prat y Serrano, y el moribundo sargento Aldea, y lo llevaron y lo dejaron arrinconado ya en la esquina de la aduana, y ahí quedaron tapados con una lona, ya prácticamente lo que restaba de la tarde, casi en la noche, en que recién van a ser llevados al hospital de sangre. Entonces, la gente no sabe que eso sucedió así, ¿ya? Y el muelle Prat, ¿no es cierto?, no es el muelle original donde estuvo Prat. Ese es un muelle que el maremoto y el tiempo destruye parte de este muelle, y el otro se construye prácticamente unos 40, 50 metros más, ya más al este, donde estaba realmente el muelle que podría haber sido el muelle Prat. Ok. ¿Ya? Este es el lugar donde estaba el hospital de sangre. ¿Por qué le dice usted el hospital de sangre? Porque siempre... El otro día me lo explico, pero quiero que lo... Bueno, había un hospital de beneficencia y también un hospital de sangre. Es como podríamos decir, normal que cuando hay guerra, ¿no es cierto?, exista este hospital ya de guerra, hospital militar, como quieran llamarle, para asistir entonces a los heridos. ¿Ya? Y en este lugar, Bolívar con Barros Arana, quedaba el hospital de sangre al cual fueron conducidos los dos muertos, ¿ya?, para esperar su sepultación. Esta es la imagen del grumete volado, Luciano Volados. ¿Ya? Mira la cara de niño, 13 años. ¿Ya? La cara del niño. O sea, no le veo tan cara de niño ahí, ¿ya?, pero me gusta ver la cara de alguien que es tan conocido en la historia. ¿Ya? Entonces, acá está sepultado Luciano Volado junto con Manuel Concha, como ya habíamos hablado, y hay una calle entonces que recuerda a él, que es en el sector de el llamado Cejer Viejo por el Iquiqueño hoy. Como por el Mozo. Esa calle se llama Grumete Volado. Prácticamente esa calle viene desde el Morro, ¿cierto?, subiendo casi paralelo a Cejer y muere en Aníbal Pinto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Muere la calle. Sí, obviamente. La calle muere ahí
en Aníbal Pinto, y la otra, un pasaje que quedó ahí, que era Aníbal Pinto Viejo, pasó a llamarse Ingeniero Hayat, que también es un nombre relacionado con el combate naval de Iquique. Entonces, Ingeniero Hayat. Esa calle como que me gustó. Ya, es cortita, es un pasaje que hay entre Grumete Volados y Wilson. Otro nombre también de los combatientes. Entonces ahí tenemos Seger, Riquelme, Orella, que son nombres de combatientes de lo que fue el combate naval de Iquique realmente. Entonces, buena la historia. Tenemos bastante historia que reflejar en nuestras ciudades. Bueno, ahora si van a los museos, ya al Museo Naval, obviamente, si van a ver la réplica de la Corvette Esmeralda, también van a poder un poco imaginarse cómo fue la vida a bordo. Claro. Profesor, gracias por haber estado con nosotros. El agradecido seré siempre yo. Aprovecho de decirles a nuestros televidentes que sería bastante interesante que para estas fechas izaran bandera. Correcto. Que fueran a ver Correcto. el Museo Esmeralda, que es gratis. Mira, por ley el izamiento es el 21, el 18 y el 19 de septiembre. Pero también depende del gobernador, ¿ya?, que se autorice embanderar la ciudad antes. Pero yo no creo que a uno le saquen un parte si no le pone bandera. Bueno, debería hacerlo, porque es su obligación colocarla el día 21. No, pero si uno sí pone bandera. Ah, no, antes, exactamente. No les va a pasar exactamente, nada. pero Se vería por eso, bonito. Pero me parece que faltó Tradición y todo lo demás. Así faltó que emanara la orden de embanderar la ciudad, por lo menos a partir del día domingo. Bueno, yo la estoy dando. Se embandera la ciudad. Bando número tanto. Se embandera la ciudad, si no, Todavía hay tiempo. váyanse para el país del lado. Todavía hay tiempo. Ok. Gracias, profesor. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Vámonos a un corte.